Hola, voy a dar continuación a la lectura Los brotes de la milpa. El nacimiento de Huinal. Entre los mayas pudo desarrollarse el cálculo matemático gracias a la invención de guarismos que valían por su posición relativa, con inclusión de uno destinado al cero o casilla vacía. Este desarrollo provocó una complejidad paralela en los registros calendáricos y en las observaciones astronómicas. Durante el Clásico, de mediados del siglo III a principios del siglo X, estas vertientes del saber fueron promovidas por el orden político, cuya legitimidad derivaba de la comparación de la realidad mundana, principalmente los hechos de los gobernantes, con los movimientos del gran aparato cósmico. Así, aunque en Mesoamérica regía el mismo sistema calendárico básico, entre los mayas fue posible la correlación simultánea de distintos ciclos que formaban el calendario. El religioso laboral de 365 días, el adivinatorio de combinaciones numéricas de 260 días, el adivinatorio histórico empírico de 360 días, el lunar, el venusino, etc. La ubicuidad iconográfica, ritual, mítica, social, política y astronómica del tiempo hizo que Eric Thompson concibiera a los mayas del Clásico como los filósofos del tiempo, en ocasiones olvidando todo el sustrato de motivaciones cotidianas, concretas y materiales comunes, populares, de las que derivaban las abstracciones en el pensamiento y el arte. Durante el posclásico, con el cambio del sistema político, las cuentas calendáricas se redujeron considerablemente, pero la obsesión por el tiempo continuó y perdura, lejos de la indiscreta mirada del presente, en quienes manejan las cuentas y rezan a los días para que presenten su rostro más amable. Los libros de Chilambalam muestran precisamente la persistencia colonial de las concepciones sobre el tiempo. El relato del nacimiento del Huinal es uno de los mitos más interesantes de los mayas yucatecos coloniales. La tradición cristiana aparece en sus páginas, haciendo más oscura una concepción en buena parte esotérica. Este mito se refiere precisamente al momento liminal, cuando el Dios Supremo determina el orden de los tiempos para que su delegado, el Dios Sol, se encargue de echar a andar con sus rayos la realidad del ecúmeno, la casa de las criaturas. La creación del mundo se monta en la creación del orden temporal, particularmente en la formación de una unidad de tiempo, los periodos de las veintenas. El mundo nace en el transcurso del tiempo. El tiempo nace en la creación del mundo. Se relata en el mito el juego de los dos grupos de dioses que integran los días. En el Huinal o veintena se combinan dioses del grupo de los 13 con los del grupo de los 20. Los primeros están representados por un dios que tiene 13 pies. El dios irá colocando cada pie sobre las huellas, se supone que 20, dejadas por otro personaje que previamente recorrió el camino. El mito empieza cuando las mujeres de la familia de Ochlahun, el de los 13 pies,
lo instan a iniciar la marcha en el punto en que todo se origina, el oriente. Cada paso que crea un día, el hombre de ese día y una etapa en el proceso de la creación. La formación de los primeros 13 días es simple. Se van uniendo las filas de los dos elementos divinos, pero en el día 14, el primer elemento del grupo de los 13 tendrá que iniciar una segunda vuelta, pues con el 13 se terminó la tanda, mientras que quedan por desfilar 7 dioses del grupo de los 20. 7 dioses con nombres de número volverán, así a circular. La lógica es sencilla. 13 más 7 igual a 20, o sea, un Winal. Cuando el Winal ya se ha formado, la lógica establecida en las combinaciones sigue produciendo sus consecuencias hasta que se completa toda la serie de 260 días de ciclo. De esta manera se integran todos estos días. Ya completos, se toman de la mano y forman un corro en torno al axis mundi. El eje es el motor cósmico. Allí, cada día del corro esperará la oportunidad de que el sol lo tome y lo lance a cumplir su trabajo en el mundo. El eje es el sitio en el que se colocan otras unidades de tiempo para actuar sucesivamente. El Chilambalam se refiere a él como el lugar de la ceiba verde. La columna, que es el sostén entre el plato, la tierra, y el tazón, el cielo, al referirse a los Katunov, el Chilambalam habla de la colocación del Katun gobernante. Está entronizado y el que lo sucederá se aloja en el palacio, donde es atendido como huésped. Mientras un Katun gobierna, su sucesor espera cómodamente el tiempo de la sustitución. Después de que se forma el círculo de los dioses días en el centro del cielo, se colocan sobre la superficie de la tierra las partes del mecanismo cósmico que ordenarán su paso al mundo. Son los 4 árboles, los 4 postes por los que irán saliendo, en orden levógiro, cada uno de los dioses días. El mito de Chilambalam los llama los 4 quemadores y les da el título de gobernantes. Los 4 son elegidos entre los 260 dioses días que integran el ciclo. Sus nombres serán Can, Chichán, 4 serpiente. En el oriente, Can Ok, 4 perro. En el norte, Can Men, 4 águila. En el occidente, y Can Ahau, 4 señor. En el sur. Una vez que con la instalación de los 4 gobernantes se ha fijado el orden de aparición de cada día sobre la tierra, puede nacer el primer Winal. El mito narra que empezará el día Washak Muluk, 8 agua, y que terminará el día Un Lamat, 1 conejo. En esta forma arrancan la existencia del Winal y la existencia del mundo. En cada vuelta de su gobierno, cada dios manifiesta el rostro que domina el cielo y hace escuchar la voz de dominio, pues su palabra manifiesta el contenido de su carga. El relato. Así lo explicó, así lo cantó el gran profeta Napuktun en Napuktun, el primer sacerdote. Antiguamente, cuando en el mundo aún no había surgido la luz del sol, nació el Winal y empezó a caminar por sí mismo.
se reunieron las voces de su abuela materna, de su tía materna, de su abuela paterna y de su cuñada cuando se preguntaron: ¿qué habremos de decir cuando veamos a una persona en el camino? Esto fue lo que dijeron cuando empezaron a andar, pues no encontraron a ninguna persona en el camino. Llegaron al oriente y allí dijeron: ¿quién ha pasado por aquí? Están las huellas de sus pies. Entonces dijo la señora del mundo: mide tus pies. Y nuestro Dios puso sus pies sobre las huellas del camino. Fueron pronunciadas las palabras que dijeron que emparejó sus pies Ochlahun Ok, el de los 13 pies, cuando todos partieron del oriente. Así fue como pronunció el nombre de cada día, en los tiempos en que el día no tenía nombre. Fue cuando marchó con su abuela materna, con su tía materna, con su abuela paterna y con su cuñada. Fue creado el Winal. Al ser nombrado el día, fueron creados el cielo y la tierra, la escalinata, agua, tierra, rocas y árboles. Los seres del mar y los seres de la tierra fueron creados. En un chuen, uno mono, se irguió nuestro Dios en su misma divinidad tras haber hecho el cielo y la tierra. En Caev, 2 diente, hizo la primera escalinata, que descendió del centro del cielo al centro de la tierra, cuando aún no había agua, ni tierra, ni piedras, ni árboles. En Oxben, 3 caña, hizo todos los seres, tantos cuantos existen, los seres del cielo, los seres del mar y los seres de la tierra. En el Canit, 4 jaguar, la tierra y el cielo fueron inclinados. En Omen, 5 águila, hizo todas las cosas. En Huaxib, 6 sopilote, fue hecha la primera luminaria. Se hizo la luz cuando todavía no existían ni el sol ni la luna. En Ucabán, 7 movimiento de la tierra, fue hecha la primera tierra, cuando no teníamos ninguna. En Huachac Etznav, 8 pedernal, sus manos y sus pies fueron asentados firmemente y recogió las pequeñas cosas del suelo. En Bolón, Cahuac, 9 lluvia, el inframundo fue pensado por primera vez. En Laún Ahau, 10 señor, los nombres malvados fueron al inframundo porque aún no había sido notificados por Dios el Padre. En Buluk y Mix, 11 cocodrilo, fueron creados las piedras y los árboles. Eso hizo en ese día. En Lacaíc, 12 viento, fue creado el aliento de la vida. La razón por la cual fue llamado Ik es porque dentro de él no existe la muerte. En Ochlahun Akbal, 13 oscuridad, tomó el agua para regar la tierra. Entonces modeló el lodo y lo convirtió en hombre. En Uncan, 1 maíz, creó la primera indignación debido a que creó la maldad. En Chichán, 2 serpiente, se descubrió toda la maldad que vio en el pueblo. En Oximi, 3 muerte, inventó la muerte. Sucedió que nuestro Señor Dios inventó la primera muerte. En Can Manik, 4 venado. En Ulamat,
5 conejo, estableció las 7 grandes aguas del mar. En Uac Muluk 6 agua, todos los valles fueron sumergidos, cuando el mundo todavía no había sido creado. En Uk Ok 7 perro, falta esa mención de este día en el texto original. Igualmente que el que acabo de pasar, el Enkak Manik 4 venado, falta la mención de este día en el texto original. Entonces se inventó la palabra de nuestro Señor Dios, cuando no había palabras en el cielo, cuando no había ni piedras ni árboles. Entonces los días vinieron a pensar en su propia secuencia y dijeron lo siguiente: 13 unidades más 7 unidades de nombre numérico son 1. Esto dijeron para que surgiera la voz de los días que faltaban, cuando todavía no había voces, para cuando el primer Dios del mundo de las criaturas, el sol, les preguntara su origen. Aún no se revelaban sus nombres para que con ellos pudieran manifestarse. Entonces fueron al centro del cielo y se tomaron de las manos. Entonces fueron colocados 4 de ellos en la superficie de la tierra, los quemadores. Ka Chichán 4 serpiente, Can Ok 4 perro, Can Men 4 águila, Can Ahau 4 señor. Los 4 son gobernantes y fueron saliendo los días que formaron el primer Winal. Huashak Muluk 8 agua, Bolón Ok 9 perro, Lahun Chuen 10 mono, Buluk Eb 11 diente, Laka Ben 12 caña, Ochlahun Ix 13 jaguar, Un Men 1 águila, Ka Sib 2 sopilote, Och Kaban 3 movimiento de la tierra, Can Etznab 4 pedernal, Hu Kawak 5 lluvia, Wa Ahau 6 señor, Uk Imix 7 cocodrilo, Watzak Ik 8 viento, Bolón Akbal 9 oscuridad, Lahun Can 10 maíz, Buluk Chichán 11 serpiente, Laka Simi 12 muerte, Oxalahun Manik 13 venado, Hun Lamat 1 conejo. Fue creado el Winal, fue creado el mundo. Fueron ordenados el cielo, la tierra, los árboles, las piedras. Todas las cosas fueron creadas por nuestro Señor Dios, el Padre. Así, allí estaba su divinidad, en las nubes, sola y por sí misma. Cuando Él creó el mundo entero, cuando Él movió los cielos con su divinidad. Así gobierna Él, en su gran poder. Cada día ordena de acuerdo con la cuenta que empieza en el oriente, como lo tiene establecido. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.